El tema de esta mañana lleva por título Probad los espíritus, y el versículo clave se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, que dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nosotros como cristianos, si miramos un poquito la actualidad del mundo, lo que está sucediendo en el mundo, inmediatamente nosotros vamos a ver que se están cumpliendo muchas señales que el Señor profetizó. Por ejemplo, allí en Mateo 24, versículo del 6 al 8, donde dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que os no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolor. La pregunta es, ¿ustedes están viendo alguna de estas cosas que se están cumpliendo en estos momentos en el mundo? Claro. ¿Sí? Sí, con una claridad tremenda, poderosa. Sí, se está cumpliendo, y Jesús lo había anunciado. Sin embargo, hay otra señal que el Señor anunció y que la enfatizó más, esa señal, y como que el mundo y los cristianos no lo toman mucho en cuenta. Y esa señal que el Señor enfatizó 4 veces, porque esto de guerras y rumores de guerra lo dice una sola vez en Mateo 24. Pero en Mateo 24, esta otra señal de la que vamos a hablar, la enfatiza 4 veces solo en el capítulo 24 de Mateo. ¿Y dónde está? ¿En qué versículos están? Los versículos van a ser Mateo 24, versículos 4, 5, 11 y 24. Vamos a leer los 4 versículos para que ustedes vean cómo está la señal allí. Versículo 4 de Mateo 24. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Luego, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Bueno, ustedes ven que ¿qué señal es la que está enfatizando el Señor allí? El engaño. El engaño, hermano. El engaño es una de las señales más notorias para el tiempo del fin. Actualmente, una gran diversidad de personas practican impunemente el engaño en muchos aspectos de la vida. Ustedes van a ver que el engaño lo usan como si no tuviera graves consecuencias. Vemos que el engaño se utiliza en la política, vemos que el engaño se utiliza en el trabajo, en los negocios, en la sociedad en general, a veces en la familia, a veces en las relaciones, en distintos tipos de relaciones, de amigos, de pareja, de esposo, en fin. Ahora, no solo en Mateo 24 el Señor está hablando de estas señales. Hay otros textos donde el Señor está hablando del engaño, pero el engaño al cual se refiere el Señor es exclusivamente a ese engaño que tergiversa la palabra de Dios. No a los otros engaños que yo mencioné, que en la política, en los negocios, no. Se refiere exclusivamente al engaño que tuerce la palabra de Dios. Por ejemplo, como dice allí segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, está hablando de
de los escritos de Pablo, diciendo que muchos de los escritos de Pablo son muy difíciles, y termina diciendo las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia pérdida. Así que torcer la palabra de Dios es tremendamente peligroso, porque es un engaño que atenta contra la salvación de las personas. Así que nosotros como cristianos debemos tener muchos cuidados. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, vamos a encontrar que a la internet, a las distintas redes sociales, se suben muchos videos. Claro que hay videos que hablan de la verdad bíblica, la verdad presente, pero también hay videos donde se enseña el engaño. Y a veces el engaño es tan sutil que nosotros tenemos que hacer un análisis más profundo, más exhaustivo, porque se presentan citas bíblicas, se está citando pasajes de la Biblia y pareciera que fuera verdad. Y sin embargo, cuando esas citas bíblicas se sacan fuera del contexto, obviamente que la verdad cambia. Se está hablando de otra cosa totalmente distinta, porque no se está hablando de lo que dice Dios dentro del contexto bíblico. De allí que muchos cristianos se mantengan divididos en una gran cantidad de denominaciones cristianas, porque al torcer las escrituras se crean un evangelio diferente, y entonces cada uno se agrupa si están de acuerdo con esta verdad o con aquella. Y el propósito del enemigo es justamente hacer eso, crear división y crear duda en la persona, en el cristiano, porque si el cristiano tiene duda de un momento a otro, dice: ¿y yo estaré en la iglesia correcta? Y mira lo que está diciendo este o lo que está diciendo aquel, mejor me voy con aquellos. Y sucede eso, que vienen a veces hermanos creyendo que tienen una verdad nueva dentro de la congregación, vienen con un engaño y sacan a los hermanos de la verdad. Y eso sucede generalmente cuando el hermano es recién bautizado, que tiene poco conocimiento bíblico, o aquel que se descuida. Está en la iglesia, pero se descuida, no estudia la Biblia, y viene alguien y le habla de una teoría novedosa y muy atractiva, y lo saca de la verdad. Y ese es el plan del enemigo, que las personas estén confundidas o estén fuera de la verdad, creyendo que están siguiendo a Dios y en realidad lo están siguiendo al enemigo, porque han decidido en abrazar una verdad, una mentira, y seguir a esa mentira. Nosotros tenemos que ser muy atentos y tener en cuenta las advertencias del Señor. Por ejemplo, el Señor nos advierte allí en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, el dragón, el enemigo, se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia. La mujer aquí no es una dama que viste y calza, sino que se refiere a la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cualquiera de nosotros, si estamos como creyentes, estamos guardando los mandamientos de Dios y nos ocupamos de mantener el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas, no nos extrañemos que seamos bombardeados con falsas doctrinas, porque el enemigo va a estar siempre como león rugiente buscando a quien devorar, a quien sacarlo de la verdad y llevarlo a la mentira. Por eso se nos insta a nosotros, en el versículo que leímos al principio, allí en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Como también dice en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1,
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿estamos en los postreros tiempos? Sí. Sí, estamos en los postreros tiempos. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por consiguiente, hermanos, no debemos considerar superfluamente estas advertencias que nos hace Dios a través de su palabra. Como fieles cristianos tenemos la tarea de probar los espíritus, porque dejarse guiar por señales y prodigios, por falsos milagros, para aceptar como si fueran algo verdadero, a una falsa doctrina, es el error que muchos caen. Y tengo un ejemplo verídico. Cuando yo estaba en Sur Carolina pastoreando ya una iglesia, a una persona le di los estudios bíblicos, le di la lección completa de la fe de Jesús. Y estaba esperando que esta persona tomara la decisión de bautizarse. Yo no lo quería presionar, pero en la lección decía que el paso siguiente era el bautismo. Y empezó a pasar los días, pasó 2, 3, 4, 5 semanas y no escuchaba nada de este señor. Entonces yo lo llamo y le digo, ¿cómo está? Bien, dice. ¿Y qué pasó? ¿Estás yendo a la iglesia? Dice, sí, dice, estoy yendo. Ah, qué bueno, le digo yo. ¿Y cuándo se congrega? El domingo. El domingo, dice, sí, dice, porque estoy yendo con mi esposa, a la iglesia que va mi esposa. Digo, y después que yo te di la fe de Jesús y te hablé del sábado, el día del Señor es el sábado, tú te vas a la iglesia de que guardan el domingo, que adoran el domingo, ¿cómo es eso? Ah, dice, pero tú no has visto las señales y los milagros que se hacen en esta iglesia. ¿Ves? Entonces, por las señales y milagros mentirosos, esta persona se salió del camino correcto. Así que la tarea nuestra es probar los espíritus. A lo mejor usted está pensando, bueno, si hay que probar los espíritus, vamos a tener que hacer alguna sesión espiritista aquí en la iglesia. ¿Será eso que el Señor nos está diciendo, que probar los espíritus? No, hermano. Nosotros tenemos que entender lo que Dios nos dice en este versículo de 1 de Juan 4:1, de probar los espíritus, de que así como en nosotros, ¿qué espíritu nos mueve? ¿Cuál es el espíritu que nos mueve a nosotros para venir aquí y alabar y glorificar el nombre de Dios? ¿Qué espíritu era? Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos mueve a nosotros a obrar correctamente, a hacer la voluntad de Dios, a reunirnos para estudiar la Biblia, para estudiar la escuela sabática, para venir a la iglesia a alabar y glorificar el nombre de Dios, para escuchar un himno que nos traslade a las mansiones celestiales, un himno del himnario, y escuchar música sacra, música que nos llene el corazón y a fin de que nuestra santidad crezca, nuestra fe se fortalezca. Eso lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está actuando por medio de su Santo Espíritu en nosotros. Sin embargo, existen personas que son movidas por otros espíritus. Así que como nosotros somos movidos por el Espíritu Santo, otras personas que traen mensajes de las tinieblas son movidos por otros espíritus de las tinieblas. Y nosotros tenemos que saber qué espíritu mueve a esa persona analizando el mensaje que nos trae. Puede ser el vecino, puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un hermano de iglesia incluso, que nos trae un mensaje y si a ustedes no le cuadra mucho, hay que analizarlo ese mensaje. Y entonces, ¿de qué manera se prueba el mensaje que nos trae? Hay varios aspectos que la ley nos enseña que debemos tener en cuenta para ver si el mensaje que nos trae ese mensajero
¿Es de Dios o es de las tinieblas? Y entonces vamos a analizar ahí varios puntos para que ustedes tengan en cuenta que si no se cumple alguno de estos puntos, entonces no es de Dios el mensaje, es de las tinieblas. Primer punto, el mensaje tiene que estar en perfecta armonía con la palabra de Dios. Hay un versículo poderoso que se encuentra en Isaías capítulo 8, versículo 20, que dice lo siguiente: a la ley y al testimonio. Si no hablare conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Está oscuro, ¿verdad? Pero si lo llevamos a nivel espiritual, significa que está espiritualmente en tiniebla, en oscuridad. Eso es lo que quiere decir. Que si la palabra que trae ese mensajero o ese que dice ser profeta de Dios no está en armonía con la ley, ahora vamos a ver qué es la ley, y con el testimonio, y ahora vamos a ver lo que es el testimonio, si no está en armonía con esas dos cosas, entonces no le ha amanecido, es decir, está en tinieblas espirituales. Y si está en tinieblas espirituales, no es de Dios. Así que el mensaje tiene que estar en armonía con la ley. ¿Qué es la ley? Los mandamientos. El carácter de Dios. El carácter de Dios. El carácter de Dios. Sí, pero en la Biblia, ¿a qué nosotros le llamamos ley? A los 10 mandamientos. La ley para los judíos son los 5 primeros libros de la Biblia. El Pentateuco, donde está Los los 10 10 mandamientos repetidos 2 veces con los 10, Éxodo 20 del 1 al 17, Deuteronomio 5 del 6 al 21, pero también está resumido. Lo que Cristo dijo en el Nuevo Testamento: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Eso está también resumido en el Deuteronomio 6. Y el otro, el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Levítico. Así que la ley es los 5 primeros libros de la Biblia. Lo que dice el mensaje que nos trae tiene que estar en armonía con los 5 primeros libros de la Biblia. Pero también dice que tiene que estar en armonía con el testimonio. ¿Qué es el testimonio? La vida práctica. El testimonio, vamos a ver un versículo que Cristo mismo, hablando con los judíos, se lo dijo, es 39, perdón, Juan 5, 39. Vosotros escudriñad las Escrituras porque en ellas creéis que tenéis la vida eterna. ¿Y qué dice al final? Ellas son las que Y testifican. ellas son las que dan testimonio de mí. Claro que sí, porque lo menciona con nombre a Jesucristo. Pero hay un versículo que lo refuerza y se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Allí se encuentra Juan queriéndose arrodillar frente al ángel que le revela el Apocalipsis, y el ángel le dice: no, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. ¿Cómo termina el versículo? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Exactamente, adoran a Dios porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entonces, los autores del Nuevo Testamento tenían el espíritu de profecía. ¿Qué dicen ustedes? Juan, que escribió el Apocalipsis, escribió el Evangelio y las cartas, ¿tenía el espíritu de profecía? Claro. ¿Y Pedro? ¿Tenía el espíritu de profecía? Todos tenían el espíritu de profecía. Pero nosotros, como adventistas del séptimo día, también creemos que el espíritu de la profecía se manifestó en nuestra iglesia en la persona de Ellen Gold White. Ella misma afirmó que la Biblia es la única regla de fe y doctrina. Sus escritos no reemplazan las escrituras sagradas, sino que dirige al autor. Cuando uno lee los escritos del linaje de Juan, nos dirige de vuelta a la palabra de Dios, a la Biblia. En sus escritos se aplican los principios bíblicos y se exalta a Cristo siempre. Todo mensaje que contradiga a la Biblia
y al espíritu de profecía debe ser rechazado, hermano. No viene de Dios, viene de las tinieblas. Por consiguiente, un mensaje que le hablen a ustedes, que se minimice, por ejemplo, la ley de Dios. ¿Cuántos cristianos creen hoy en día que la ley está acabada en la cruz? O que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo que creen en 10 mandamientos modificados por la tradición, que son diferentes a los 10 mandamientos que están en Éxodo 20 del 1 al 17? Y yo vengo de ese sistema, ¿no? Yo era católico. Y los 10 mandamientos que me enseñaron no eran estos, es lo que están en el catecismo. Y son mandamientos creados por la tradición. Eso proviene de las tinieblas. Así que nosotros tenemos que probar por ese lado si es verdad o si es de las tinieblas el mensaje que recibimos. Cuando yo pude abrir una Biblia y estudiar la palabra de Dios, es que me salí del engaño y me fui a la verdad y me hice adventista del séptimo día. Porque aquí en nuestra iglesia, aquí está la verdad bíblica. La regla de fe, como lo dijo Elena de Gedepay en sus escritos, es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que medir todos los mensajes a ver si coinciden con la ley de Dios, con el testimonio de Jesucristo, que abarca incluso los escritos de Elena G. de Juan. Los otros días, hace como un mes, siempre me pasa esto, pero varias veces, hay hermanos y hermanas que me mandan a mí un video, dice, pastor, dice, mire ese video y me da su opinión, dice, porque yo no sé si eso es verdad o si eso es mentira. Entonces me toca mirar ese video y es una tremenda mentira. Por ejemplo, el predicador decía que todos los días son santos. En su predicación decía, todos los días son santos porque se agarraba de ese versículo, ser santo porque yo soy santo. Pero eso no se refiere a los días, se refiere a la persona. En cuanto a día, ¿cuál es el día? El único día santo, ¿cuál es? El sábado. Génesis, capítulo 2, del 1 al 3, lo dice claramente, que el único día que Dios santificó es el sábado, el séptimo día de la semana. Por lo tanto, eso es mentira. Pero esta persona, como no tiene mucho conocimiento bíblico, me da el mensaje, Dios, analice, pastor, el video y dígame si es verdad o está en el error. Y me ha pasado varios, no puedo contarles de todo, pero sucede frecuentemente que me están mandando videos donde traen mentiras. Por ejemplo, la iglesia adventista surgió después de un chasco. Si ustedes se acuerdan, el chasco que vivieron los seguidores de Guillermo Miller, porque Miller había hecho un cálculo matemático preciso, correcto, pero la interpretación fue errónea, porque interpretó que la tierra era el santuario y que al purificar Jesucristo el santuario tenía que venir aquí a purificar la tierra. Y el santuario al cual se refería era el santuario celestial, no era la tierra. Y entonces Cristo no vino a la tierra, pero sí pasó al lugar santísimo. Bueno, el linaje de Juan dijo que estaba correcto el cálculo, pero la confusión fue en el evento, y ella dijo que nunca más el ser humano calcular el tiempo de la venida de Cristo. De hecho, hay un versículo que se encuentra en Mateo 24:36, donde dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Solamente el Padre sabe eso. Sin embargo, han surgido adventistas del séptimo día que se salen de la iglesia y ellos dicen lo siguiente. Dice, bueno, el día y la hora no lo sabemos, pero podemos calcular el año.
Y allí surgió un español hablando de que Cristo viene en el 2031. En el 2017 había una hermana que se salió de la iglesia adventista y se fue con los mesiánicos. Y los mesiánicos, los judíos mesiánicos no tienen la doctrina correcta. Ellos piensan en Jerusalén, la Jerusalén literal. Y con eso se hacen su culto. Y ella me llamaba, y mira que hay unas conferencias, que viene un predicador de Texas y ven para aquí para escucharla. Digo, mira, yo no tengo tiempo para ir a escuchar la conferencia, pero mándamela. Y yo las miro después en YouTube. Este señor, adventista del séptimo día, pero salido de la iglesia, predicaba que Jesucristo venía el 2022. ¿Vino? No vino. Hay otros, sobre todo los pentecostales, que creen en el rapto secreto, ponen fechas que vienen en el 2027 o el 2028, el 2031 ya les se los dije, otros que en el 2043. Y el versículo dice claramente que no hay que fijar fecha, porque no saben ni siquiera los ángeles de Dios que trabajan a favor de la salvación del pueblo de Dios, ni siquiera saben cuándo viene Cristo. Y me gusta esta cita de Elena G. de White que les voy a compartir con ustedes, porque dice lo mismo que dice Mateo 24:36, pero lo dice con una claridad fulminante. Esta cita se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 1, capítulo Preparación para la venida de Cristo. Ese es el capítulo. Y dice así: muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Y acá viene la parte tremenda. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. ¿Eso es bien claro o no es claro? Y acá no está hablando de día y hora, está hablando del tiempo. Y cuando está hablando del tiempo, está hablando de día, de mes, semana, de meses, de año, hasta de décadas. Se nos declara que el tiempo definido para la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora. Así que cuando venga alguien hablándole de que Cristo viene tal o cual fecha, eso es de las tinieblas. La otra falsa teoría, que me supongo que muchos de ustedes la deben conocer, es que Cristo, y eso generalmente lo creen los cristianos evangélicos y pentecostales, donde dice que la venida de Cristo tiene dos fases. Tiene una fase secreta, que Cristo viene y nadie se da cuenta, y rapta a la iglesia en secreto. Y se la lleva 7 años al cielo, y después, al cabo de los 7 años, es cuando Cristo viene en majestad y gloria, y todo ojo le verá. O sea, dos fases tiene la segunda venida. Tremendo error. Lo que pasa, hermanos y hermanas, es que el enemigo le quiere atribuir a Cristo las características que son propias del enemigo. El enemigo no trabaja así a la luz del día. Él trabaja en tinieblas, él trabaja agazapado, escondido. Él tira la piedra y esconde la mano. Entonces le está tratando de atribuir a Cristo un carácter que pertenece a él, y es la actuación en secreto. Cristo, que inspiró las Santas Escrituras como Dios, no se va a contradecir en este principio claro y contundente que nosotros lo encontramos en Amós capítulo 3, versículo 7. Fíjese este principio tremendo y poderoso que dice allí:
porque no hará nada Yahvé el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Porque antes de actuar, Él lo anuncia con anticipación para que nosotros nos preparemos. Él no actúa en secreto ni de improviso y que nos agarran a nosotros sin preparación. No, Él lo anuncia en su palabra a través de su profeta. Él manda a su profeta y Él anuncia qué es lo que va a hacer. Así que yo ya les di algunos ejemplos, pero ¿qué otros elementos hay para que nosotros podamos detectar si ese mensaje y ese mensajero vienen de Dios? Bueno, otro punto, que el mensaje y el mensajero deben exaltar a Dios. Y cuando digo Dios, me refiero a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si no exalta a alguno de los tres, al trío celestial, si no deja alguno ahí medio fuera, entonces ese mensaje no viene de Dios. ¿Ustedes no han escuchado que Jesucristo es un Dios menor? Hay ciertas personas que dicen que Jesucristo es un Dios menor y que el Espíritu Santo no es una persona. ¿Han escuchado? Y ahí dice que saltan a una persona de la deidad por encima de otra. Exactamente. Y ahora, incluso dentro de la iglesia adventista, se está diciendo que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad. Yo tuve la oportunidad de ir a predicar en una iglesia en el Gran Miami, hace tiempo, por allá por el 2016, 2017. Prediqué como 3 veces en esa iglesia. Y cuando tiempo después, como 2 o 3 meses después, fui a predicar a otra iglesia en Miami y me encuentro con el primer anciano de la iglesia primera. Y le digo, ¿cómo está? Bueno, nos saludamos. Digo, ¿y qué hace usted aquí? Digo, ¿por qué? Me dice el anciano. Bueno, si usted es el primer anciano, tiene que estar en su iglesia. ¿En cuál iglesia? Dice, mi iglesia es esta. ¿Cómo? Le digo, dice, ¿qué pasó con la otra iglesia? Ah, dice, ¿tú no te enteras? No. ¿Qué pasó? Dice, mira, ¿te acuerdas del pastor laico que estaba atendiendo la iglesia? Le tocaba predicar a él y en el medio del sermón dijo que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad. Y ahí yo pegué un grito y se armó un revolú y se terminó el sermón. Y se dividió la iglesia. Los que estaban a favor de Dios Padre y Espíritu Santo se fueron. Y los que estaban a favor con el pastor laico se quedaron. Y la iglesia, esa iglesia pequeña, fue inmediatamente, se armó un escándalo. Y la tuvo que destituir de la conferencia. Sacarla, ya no pertenece a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Falsa teoría que entran en la iglesia. Hay otras que me han llegado a mí, que Cristo murió un miércoles, a la puesta del sol del miércoles, ya siendo jueves. ¿Por qué razón? Porque allí dice que Jesús estuvo en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches, así como Jonás estuvo en el vientre del pez. Y ellos creen que el centro de la tierra o el corazón de la tierra es el sepulcro, y no es el sepulcro. Y entonces, para que ellos matemáticamente tuercen las escrituras, y entonces dicen, no murió un viernes, murió un miércoles. Y pisotean una cantidad de versículos claros en la Biblia que demuestran que Cristo realmente falleció el viernes a la puesta del sol. ¿Ven? Entonces, nos toca a nosotros analizar cada mensaje que nos traen por ahí. No le digan que sí de entrada, ni que no. Analícelo primero. Me acuerdo que una vez estuve en una iglesia que fui a ver, donde yo predicaba también, esto fue en Argentina, y
y fui a ver los bautismos, porque yo había predicado en esa iglesia y muchas de esas personas que se iban a bautizar estaban yendo a las conferencias que yo estaba dando, de Daniel y Apocalipsis. Y resulta que había un chico que se puso a argumentar con el pastor local y con el evangelista de la conferencia. Se bautizó la esposa, pero él no se quería bautizar. Y me dice la hermana que me conocía a mí, a ver, pastor, dice, hable usted con él, dice, porque estos dos pastores no pueden con él, a ver si usted puede. Y digo, ¿qué te pasa? Le dije a este muchacho, que él iba a las conferencias también, este muchacho. Él venía de otra denominación, creo, evangélica. No, dice, porque el bautismo correcto es el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Y de dónde está eso? Sí, mira, está en el libro de los Hechos. Ahí dice que Pedro y Pablo bautizaron en el nombre de Jesús. Y él ya estaba pero muy emocionado de que el bautismo auténtico era solo en el nombre de Cristo. Eso del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que está en Mateo 28, del 18 al 20, eso es algo católico. Que la Iglesia Católica metió eso ahí. Y dije, mira, vamos a hacer lo siguiente. Dame un tiempito. Voy a hacer un análisis profundo y te lo voy a hacer por escrito. Y después... Y yo le hice el análisis exhaustivo, que eso de que la iglesia puso esos versículos adicionales después, mentira. Le demostré con los escritos del Qumran y todo ese tipo de cosas, con las Biblias antiguas, todo eso le demostré que eso no era verdad. Después le demostré a él que lo que habla en Hechos, en el libro de los Hechos, de que Juan y Pedro y Pablo bautizaron en el nombre de Jesús, era solo, exclusivamente, aquellas personas que habían sido bautizadas por el Juan el Bautista, y Juan el Bautista bautizó con el bautismo de arrepentimiento solo en el nombre del Padre. Y Cristo aceptó ese bautismo, porque Cristo todavía no se había manifestado y el Espíritu Santo no se había bajado a la tierra. Entonces, esas personas habían sido bautizadas en forma parcial. Les faltaba bautizarse ahora por el Cristo y recibir el Espíritu Santo. Cuando yo le demostré eso, dice, perdóneme pastor, dice, mira que yo me equivoqué, que no sé qué, que esto, lo otro. Y reconoció su error. Y entonces él dice, bueno, ahora yo me quiero bautizar y yo quiero que usted me bautice. Y digo, yo con gusto yo te bautizo. Pero en la iglesia que tú vas hay un pastor local y le corresponde al pastor local. Déjame pedirle permiso al pastor local y si me autoriza, yo te bautizo. Pero yo no fui al pastor local, fui al coordinador de la conferencia directamente. Y me dice, no, me dice, si hay un pastor local, le toca al pastor local el bautismo. ¿Y qué persona es? Y le dije qué persona. Dice, él es una persona rebelde. Si él realmente ama a Dios y quiere bautizarse, él tiene que aceptar que se bautice con el pastor local. Y no se bautiza. O sea que él quería, no sé, jugar a la iglesia y que las cosas salieran como a él les pareciera. Y no es así. Vimos dos cosas entonces. Primero, que el mensaje tenga que estar en armonía con la palabra de Dios. El otro, que exalte al Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Hay versículos que avalan esto? Sí. Vamos a leerlo rapidito porque se nos va el tiempo. Primera de Juan 4:2 dice lo siguiente. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. ¿Okay? Y luego en Juan 16, versículos 3 y 14 dice,
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que creyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Y acá viene la parte fundamental. Él me glorificará. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, porque tomará de lo mío y él lo hará saber. Quiere decir que el Espíritu Santo no está por encima de Jesucristo. Escucha lo que dice Cristo. Y Cristo dijo que Él y el Padre eran uno. Así que el Espíritu Santo trabaja en perfecta armonía con el Hijo y el Padre. Otro detalle importante, el cumplimiento profético. Si hay una predicción en el mensaje, esa predicción se tiene que cumplir tal cual como el profeta lo dice. Y esto está fundamentado por Jeremías, capítulo 28, versículo 9, que dice lo siguiente: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Yahvé Dios en verdad envió. Un profeta puede presentarse con una apariencia piadosa, puede realizar señales y manifestaciones y tener mucha popularidad. Pero si sus predicciones no se cumplen, hermano, no es un profeta enviado por Dios. Tiene que cumplirse lo que Él dice. Deuteronomio 18:22 también lo dice. Si el profeta hablara en nombre de Yahvé Dios y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahvé no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. Vamos a seguir adelante. Ya nos queda poco. El fruto del mensaje y del mensajero. Hay que ver el fruto del mensaje y del mensajero. Mateo 7, versículos 15 y 16 dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Su vida, si en él su vida moral, su humildad, su coherencia con la doctrina, es también importante el impacto que el mensaje causa en las personas que lo escuchan, en las otras personas. Y entonces comprobar los resultados espirituales en quienes reciben el mensaje. Se debe evaluar si en ellos se produce una reforma espiritual y si hay más santidad, si obedece mejor a la ley de Dios y a su palabra, y si hay más amor hacia la verdad. Amén. O sea, todos esos detalles hay que analizarlos del mensaje y del mensajero. Otro detalle muy importante, tiene que haber una conformidad con la gran controversia. Como adventistas del séptimo día, hermanos, creemos que toda la humanidad, consciente o no, está sumida en un gran conflicto entre Cristo y Satanás. Todo mensaje verdadero debe ubicarse dentro de este marco, de este contexto, por lo cual un mensaje de Dios debe llamar a la obediencia y a la verdadera adoración. Advierte acerca del juicio para que el creyente se prepare. Habla de la segunda venida de Cristo para que nos preparemos para la segunda venida de Cristo. Y también nos exhorta a salir de Babilonia si alguno de nosotros o de alguno de los conocidos, de personas que nosotros conocemos, se encuentran en Babilonia, a fin de que salgan de Babilonia. Aquí hay varios pasajes bíblicos que no lo vamos a leer que son largos y por honor al tiempo, que se encuentran en Apocalipsis 14, del versículo 6 al 12, y Apocalipsis 18, versículo 4, donde dice: salid de ella, pueblo mío. Así que, un mensaje falso promueve relajamiento espiritual. Quita toda urgencia del juicio. No hay juicio, no te olvídate del juicio. Eso es algo para allá adelante. Minimiza la prueba final, en la cual la observancia del sábado no es importante. Yo me acuerdo que una cristiana me decía: dice, ¿tú crees que por un día el Señor va a destruir a todos los cristianos en la tierra? ¿Por un día? Le digo, mira, sí, le digo yo, sí. Porque mira, por una fruta nada más. Mira cómo estamos hasta el día de hoy. Por una fruta. Por comer una fruta.
de un árbol. No se trata de la fruta, no se trata de un día, se trata de la obediencia a Dios. Si Dios estableció un día para la adoración y lo hizo santo y lo bendijo, pues allí tenemos que ir a adorar y glorificar el nombre de Dios. No otro día. Ahí lo dice el Señor. Así que el mensaje debe estar en conformidad, en armonía con el gran conflicto. Otro punto más. El mensaje debe edificar a la iglesia. El verdadero mensaje profético tiene como objetivo edificar a la iglesia. Y vamos a leer dos versículos. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 3 y 4. ¿Qué dice lo siguiente? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, es decir, el que predica la palabra de Dios, el que lleva el mensaje, edifica a la iglesia. Un mensaje que divide a la iglesia, ¿lo podemos decir que viene de Dios? Cuando este pastor laico se levantó y se puso al frente de la iglesia y le dijo, el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad. ¿Y la iglesia qué pasó con la iglesia? Se dividió. ¿Ese mensaje viene de Dios? No, hermano. Así que el mensaje tiene que venir, tiene que edificar la iglesia. Ese es lo principal. Y el punto final es que el mensaje tiene que estar en armonía profética. Es decir, lo que habla el mensajero tiene que estar en armonía con los mensajeros anteriores. Es decir, que un profeta no debe contradecirse al profeta anterior. Por ejemplo, si hablamos de Mateo, Mateo no puede contradecirse con lo que dijo Daniel. Daniel no puede contradecir lo que dijo Isaías. Porque entonces la Biblia perdería total credibilidad. Tiene que estar todos en perfecta armonía. Y fíjense una cosa, la Biblia fue escrita en un periodo de aproximadamente 1500 años, por muchos autores. Y sin embargo no hay contradicción. ¿Por qué? Porque detrás del mensajero de Dios, ¿quién está? El Espíritu. El Espíritu Santo. ¿Ves? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el mensajero, llámese profeta o mensajero, como usted quiera, no solo debe obedecer a Dios, sino que no debe contradecir al que proclamó la palabra de Dios antes que él. ¿Hay algún versículo que sostenga esto? Sí. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 32 y 33. Y dice lo siguiente. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino que Dios es un Dios de paz, es un Dios de orden. El orden está en todo con el Señor. Así que en conclusión, hermano, sabremos que un mensaje proviene de Dios, está en armonía total con la palabra de Dios, no contradice ninguna doctrina bíblica establecida. Segundo, exalta a Dios correctamente, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y distingue bien las funciones de Cristo Jesús en el cielo y la del Espíritu Santo en la tierra. Punto 3. Si el mensaje contiene predicciones, ¿qué pasa? Se debe cumplir. Si no se cumple, no es profeta de Dios. 4. Debe producir santidad y frutos espirituales en ambos, en tanto en el creyente como en el que da el mensaje. 5. Fortalece la obediencia a Dios y a su palabra y a la preparación para el juicio. Nosotros tenemos por delante un juicio y debemos prepararnos para salir victoriosos en Cristo Jesús. Amén. 6. El mensaje debe edificar a la iglesia. Y 7. Hay perfecta coherencia entre los profetas. Por lo tanto, como dice segunda de Pedro, capítulo 1,
versículo 19. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, tenemos la palabra profética más segura a la cual todos nosotros debemos estar siempre atentos. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué les parece si cantamos el himno final? Vamos a cantar el himno Mi Espíritu a mi Cuerpo para poner punto final a este mensaje. Agradecemos que el plan de Dios es un plan integral para que podamos conocer la verdad y esto nos haga libres. ¿Cantamos cuántos días? Cual viva santa ofrenda, te entrego a ti, mi Dios, y todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, sus sellos tuyo, Jesucristo, honrar, y todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Divino del Padre la promesa, sedienta mi alma anhela, de ti la santa unción, y todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Bien, los invito para que oremos. Gracias, Dios Padre, por la bendición de esta mañana, a estudiar tu palabra, Padre, y una vez más reafirmar la certeza de que cuando confiamos y nos aferramos, Padre, a tus enseñanzas, tú nos vas a guardar de todo engaño, nos vas a guardar de toda oscuridad y nos vas a guardar también, Señor, de las acechanzas del enemigo que constantemente están tratando de poner traspiés en nuestro caminar cristiano. Mi Dios, te ruego por este grupo de hermanos que han recibido este mensaje para que entendamos y conozcamos, Señor, que siempre que queramos buscar la verdad necesitamos fundamentar en la palabra de Dios y necesitamos aprender a escuchar a aquellos profetas que tú has levantado, Padre, para guiar al pueblo a un redil seguro. Mi Dios, te ruego porque nos concedas tu gracia, porque nos concedas la capacidad, Señor, de entender y conocer el tiempo en que vivimos. Señor, son tiempos donde el enemigo está luchando fuertemente por robar nuestra atención, por robar nuestra esperanza y también por robar nuestra fidelidad a ti. Te ruego, Señor, que ninguno de nosotros le demos lugar al enemigo en nuestros hogares. Te ruego que podamos permanecer atentos, y no solamente atentos, sino también buscando constantemente por nosotros mismos y con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, la verdad que la palabra de Dios nos da. Te suplico, Señor, que bendigas al pastor Héctor y su esposa, que nos conceda, Señor, un bendecido momento de compartir el almuerzo, que nos hagan bien a todos, y permite, Padre, que podamos ser de aquellos que lleguemos un día a tu presencia y agradezcamos, Señor, el haber recibido esta luz tan maravillosa a través de Cristo Jesús, la esperanza de salvación. Amén. En nombre de Jesús, amén.